Muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño que están a lo largo y ancho del territorio nacional y en algunos casos incluso fuera del país. Por supuesto, a aprovechar para saludar a nuestro equipo de docentes, a la profesora Andrea Marcela Maecha, Diego Raúl Carrillo, John Alexander Castro, Rodolfo Armando Castiblanco, Miriam Romero, Ángela Isabel Rodríguez, al profesor Edwin Gerardo Cruz, al profesor Guillermo Espina y por supuesto a todos y a todas las estudiantes, todos los estudiantes de nuestra cátedra Antonio Nariño, la cátedra de la universidad. Aprovechar este espacio también para recordar a los estudiantes que ya están programados el primer cuestionario, ya están las fechas, ya los profesores tuvieron que haber enviado a sus correos las fechas y los horarios en los cuales se puede responder el primer cuestionario. Recordar que inicia este proceso el próximo jueves 1 de octubre, en las fechas que están ya publicadas y que también fueron enviadas a través de los distintos medios que tienen los profesores, y es el correo institucional. Y por supuesto, las temáticas que también abordaremos en este primer momento evaluativo. Tal como lo teníamos programado desde inicio de semestre, está ya con nosotros la doctora Fernanda Espinosa. Agradecer a la doctora porque pues, aceptó nuevamente esta invitación de parte de la Universidad Antonio Nariño para compartir un espacio de reflexión justamente en un momento en el que Colombia está atravesando una situación supremamente coyuntural, muy compleja, y que la temática que hoy abordará nuestra invitada justamente es pertinente en la medida en que nos encontramos en esa búsqueda de una cultura de paz y de un proceso de reconciliación nacional. La Cátedra Antonio Nariño, como todos nuestros estudiantes lo saben, es la Cátedra de la Paz. La Universidad Antonio Nariño viene trabajando este ejercicio desde hace ya muchos años atrás y pues hemos tenido la oportunidad y tenemos el placer de que nuevamente nuestra invitada pues nos acompañe el día de hoy. La doctora Fernanda Espinosa tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es historiadora y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia y es responsable del área de gestión del conocimiento del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Doctora Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí. Como lo hemos indicado, esta es la Cátedra de la Paz de la Universidad Antonio Nariño, y esta casa de estudios y este espacio académico pues vienen promoviendo este tipo de reflexiones porque estamos seguros que la paz es una necesidad y un anhelo de la mayoría de colombianos. Buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias a la Universidad Antonio Nariño por esta invitación. Pues consideramos pertinente, muy pertinente la temática, pero particularmente todas las iniciativas que nos permitan desde la academia vincularnos con la realidad social y más aún con este tema específicamente de la paz, de la memoria, de la construcción de reconciliación. Entonces, pues agradecer a Albert y a todos los profes y docentes de la Cátedra Antonio Nariño, porque pues nos interesa muchísimo estas alianzas que podamos construir desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Eh, Quisiera justamente iniciar esta conversa, este espacio, con un video que hemos producido en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, justamente sobre la masacre de San Diego, ocurrida el 15 de agosto de 2020. Esta masacre que abrió una nueva oleada o visibilizó una oleada, porque finalmente no es que hayan desaparecido las masacres en el país, pero sí estamos viviendo un recrudecimiento de este tipo de violencia. Según datos de Indepaz y de algunas otras organizaciones de derechos humanos, en el país ya contabilizados tenemos 61 masacres en este año, o sea, solo en lo que va corrido el año ya
hay al menos 61 masacres. Esta masacre, la de Samaniego, es una de ellas. Hace un mes largo ocurrió y creo que también todos y todas hemos visto el tema un poco de la dificultad para reconocer que hay masacres en el país, nuevamente como esta negativa al reconocimiento de un concepto que ha venido trabajando fuertemente la ciencia social, los investigadores y pues que también la sociedad ya ha reconocido el concepto de masacre y también el derecho internacional humanitario lo tiene, pero desafortunadamente algunos políticos y medios de comunicación en vez de hablar de masacres, vienen tratando de hablar de homicidios colectivos, desconociendo el concepto mismo de masacre que ha sido construido por, como les digo, por la legislación tanto nacional como internacional y por investigadores sociales. Aprovecho, por ejemplo, para recomendarles los trabajos de María Victoria Uribe, que justamente hablan de las masacres, identifican un poco las características de una masacre en relación con no solamente el hecho de ser un asesinato múltiple, sino particularmente por el hecho de que se comete contra población civil desarmada y que habla también de un objetivo específico de dejar un mensaje eh, amedrentador, violento hacia las personas vivas, ¿no? Hacia la comunidad, digamos, como hacia el tejido social alrededor. Entonces allí también como este énfasis particular que tiene la masacre de no solamente ser un homicidio colectivo, sino más allá de las cifras de cuántos, en algunos casos por masacre se definen que cuando hay más de 3 o 4 personas víctimas en el mismo hecho. Pero independientemente de la cifra, creo que más allá de hablar de un homicidio colectivo está este tema, uno central del que son población civil y dos, que justamente tiene este énfasis de dejar un mensaje para la comunidad, de ser amedrentador, de generar miedo en la comunidad. Entonces, por eso justamente quería iniciar con este video. Es un video corto, dura nada más 6 minutos, pero que nos permite también ver las voces y los rostros de los jóvenes asesinados el 15 de agosto pasado. Eh, Porque también hemos visto cómo desafortunadamente los medios no le han dado voz a las familias, no le han dado el espacio que requiere, tampoco casi han salido realmente los rostros de estos jóvenes, realmente quiénes eran su vida, entonces también por eso nos interesa dar a conocer este y los demás casos de masacres que han venido ocurriendo. Voy a compartirles el video entonces. Por la violencia que fortalece sus hogares y que ellos desde el cielo como una estrella brillen sobre sus hogares para seguir adelante a pesar de la pérdida de sus hijos jóvenes. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Ayudémoslos. ¿Qué sucede? Queremos saber la verdad de todo esto. Para nosotros la verdad es una esperanza. El día 15 de agosto me le quitaron la vida a mi hijo. Manos criminales, las autoridades no nos han dado respuesta. Pedimos justicia y aclaración de los hechos. Queremos de manera urgente que todos los medios de comunicaciones se desgasten y esclarezcan y dejen por alto el nombre de nuestros hijos, porque ellos no eran ni delincuentes, ni guerrilleros, ni narcotraficantes. Pero eran jóvenes llenos de aspiraciones y sueños para un futuro tanto para ellos como para toda la familia. Aún
las autoridades no han dado respuestas, ni los medios de comunicación han dicho la verdad de nuestros hijos. Blanquerazo, la mamá de Campitos Benavides, aquel que el día 15 de agosto del 2020 le arrebataron la vida y no lo dejaron cumplir con sus sueños de ser un gran futbolista. Pedimos que aclaren los hechos y que los medios de comunicación se retracten y sobre lo que han dicho, dañando la honra y el buen nombre de mi hermano. Que aclaren los hechos y solo pedimos justicia por mi hermano Campitos. Justicia, justicia, justicia. Mi hijo era una persona activa, una persona juiciosa, compartía conmigo muchas cosas muy bonitas, él conmigo tenía mucha confianza, mi hijo no era ningún guerrillero, mi hijo no era ningún narcotraficante, mi hijo compartía en esa finca con sus amigos un momento de alegría, un momento de amistad con sus compañeros y llegaron personas malas a quitarles la vida y quiero que esto no se quede impune y que mi Dios haga la justicia divina. Yo, Sebastián Quintero Cortés, hijo, hermano, tío, sobrino, nieto, se caracterizó por ser un excelente ser humano, deportista, universitario, que lo único que quería es ser un profesional. Pero lamentablemente la violencia colombiana arrebató su sonrisa, alegría y sus sueños. La familia Quintero Cortés exige se deje en alto su buen nombre, se haga justicia y su crimen no quede en la impunidad. Mi hijo Byron era la luz de mi vida. Mi hijo Byron era un joven carismático y un gran deportista. Byron, un gran hermano. Mi primo, mi ejemplo a seguir. Un excelente nieto. Un joven con grandes sueños. La alegría de nuestra familia. La familia Patiño Córdoba exigimos justicia y que se aclaren estos hechos. Nosotros pedimos justicia por ella, se aclare todo esto para que no se quede impune. Queremos que mi hermana, que se haga justicia esto. Queremos limpiar el nombre. Justicia, justicia. Sé que a veces es un poco difícil ver los videos cuando se transmiten así por Zoom, pero les vamos a compartir también el link. El video está tanto en Facebook como en YouTube. Tal vez estaba bien también que algunos no escuchaban bien, pero pues pueden volver a verlo. Es un video corto, dura nada más 6 minutos y justamente es muy importante
que se conozca la voz y se escuche la voz de los familiares y de las madres particularmente, hermanas que allí hablan de los jóvenes de Samaniego asesinados el 15 de agosto. Como les decía, creo que empezar por allí, en este momento particular de recrudecimiento de la violencia para poder hablar de paz, ¿no? Creo que parte también de pensar una cultura de paz en Colombia pasa por reconocer ese contexto en el que vivimos y desafortunadamente en los meses recientes hemos visto aún más el aumento de masacres, el aumento además de asesinatos y particularmente, y creo que eso nos tiene que apelar como sociedad, el hecho de que la mayor parte de las víctimas están siendo jóvenes, ¿no? Eso también nos habla como de una generación que está siendo particularmente afectada por estas violencias y que hay que pensar como sociedad cómo respondemos a esto, porque pues es muy grave estos niveles de violencia que particularmente se están encontrando hacia la juventud, que están siendo llevados a cabo como un plan sistemático, digamos, de violencias hacia los y las jóvenes. Y con este contexto, pues quisiera ya ahora sí empezar como a hablar específicamente de lo que desde el Centro de Memoria hemos llamado una cultura de paz para la reconciliación. Como Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, efectivamente esta cultura de paz consideramos que tiene que partir también de la memoria y por eso, digamos, como este esfuerzo por el reconocimiento de las víctimas, porque la memoria también permita la construcción de paz y de reconciliación. Voy a compartir entonces la presentación. Entonces, como les decía, esta iniciativa un poco de tener una apuesta de cultura paz para la reconciliación en Colombia, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, consideramos fundamental empezar a pensar el tema de la paz, reconociendo las polivalencias de los significados de paz o la pluralidad que suele haber cuando pensamos en paz, ¿no? Partir un poco de una definición o unas definiciones, de hecho, planteadas por la Real Academia de la Lengua, por el diccionario, que hablan también de esa diversidad o de esa polivalencia de significados de paz. Una situación y relación mutua de quienes no están en la guerra. También la paz es definida como la pública tranquilidad y quietud de los estados, en contraposición a la guerra, a la turbulencia. Sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente con las familias, entonces como esta cosa más familiar, esta definición que viene más como desde el ámbito privado. También la paz como la reconciliación tras hechos de violencia, la vuelta a la amistad o a la concordia, el genio pacífico, sosegado y apacible. También una relación que suele estar allí presente en las definiciones de paz es la relación con la religión y particularmente con la celebración de la Eucaristía, que se aplica en varias religiones este momento un poco de darse la paz. Se realiza presentación de ofrendas o como signo de reconciliación, como signo de sociedad reconciliante, entonces también como este factor relacionado con la paz que tiene que ver más con la religión. Justamente como que esta polivalencia de significados de paz pone de precedente también que muchas veces se ha entendido la paz como este tratado o convenio que se concuerda entre los gobernantes para poner fin a una guerra, o la virtud de poner en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y a las pasiones. Entonces vemos allí de alguna manera los diversos niveles en los que está involucrada la paz, ¿no? Como desde el nivel más individual, como una virtud, como un genio, como que tiene que ver con la persona individualmente, hasta los niveles de la familia o de relaciones sociales o religiosas, y por supuesto también la relación entre los estados, ¿no? Aparece allí, por ejemplo, el tema de los tratados o convenios entre gobernantes, la tranquilidad pública. Entonces,
Me parece importante que reconozcamos pues colectivamente esta polivalencia de significados o estas múltiples maneras de acercarse a la paz y la necesidad pues de que empecemos a construir también maneras distintas de apropiar la paz que nos impliquen tanto las apuestas individuales y personales como colectivos y socialmente. Y también un poco reconociendo en este contexto particular de violencias que vivimos en Colombia, ¿no? Cómo aportamos también a la memoria, a la reconciliación, a la paz, desde la parte individual y desde la parte colectiva o social. Fundamentalmente, viendo como el proceso histórico en Colombia, podemos decir que la paz ha sido entendida como fin de la guerra y particularmente en Colombia tiene, y creo que eso pues la mayoría lo reconocemos, ya está bastante estudiado, una larga historia de conflicto armado. Y en esa larga historia de conflicto armado, muchas veces la manera de acercarnos a la paz ha sido pensando en la negociación entre los actores armados, ¿no? Pensar que es solamente la negociación entre actores armados la manera como se alcanza la paz. Y esto lo podemos ver como a lo largo de la historia de Colombia. Pensemos específicamente distintos procesos de paz que ha tenido los gobiernos desde los años 70. E incluso podríamos ir un poco más atrás pensando en las guerrillas liberales de los años 50, como también tuvieron unos procesos de dejación de armas y tuvieron también unos procesos de acuerdos de paz incipientes, digamos, no con la jurisprudencia construida en la actualidad y no con todo el andamiaje de Estado que hay en la actualidad para los temas de paz, pero ya había como una intención de pensar la paz más como la entrega de armas, por ejemplo, la definición de paz solo pensada como entrega de armas, o definiciones de paz como los acuerdos entre armados, ¿no? Los acuerdos entre las guerrillas y el gobierno. Siguiendo como esta historia un poco, pues nos encontramos con el gobierno de Turbay, que tenía como momento particular de violencia, es una violencia que estaba incrementando en las ciudades, no solamente la violencia que ya había rural con unas guerrillas que tenían una tradición más rural, sino la aparición del M-19 hizo que también hubiera como más violencias en las ciudades, una represión estatal indiscriminada, que es también bastante conocido el tema de los estados de sitio y posteriormente del Estatuto de Seguridad, que van a hacer que haya como, sobre todo varias denuncias de torturas y de detenciones arbitrarias. Y en este periodo también va a surgir el grupo Muerte a Secuestradores, que es los inicios del paramilitarismo. La política de paz, o digamos a la política de negociación, fue la política de no al diálogo. Sin embargo, el gobierno de Turbay sí propició una ley de amnistía que permitió que algunos, o con la intención de que algunos guerrilleros se acogieran a estas amnistías. También es de destacar que en este periodo quien tuvo el liderazgo en los temas de paz fue el M-19, pero la paz tenía como un significado táctico, digamos, como que no se veía realmente la posibilidad en este momento de un acuerdo efectivo, sino más bien como momentos dentro de la guerra, ¿no? Que también pues hablan de una ambición muy, muy cerrada de la paz, muy pequeña para todo lo que puede significar la paz. Un siguiente momento en este recorrido histórico de las definiciones de paz y de las políticas oficiales de paz que ha habido sería el gobierno de Betancur en los años 80, entre el 82 y el 86, que vemos el crecimiento de grupos paramilitares, la guerra contra el narcotráfico. Es también el periodo que va a empezar a fortalecerse el genocidio contra la oposición política, particularmente contra la Unión Patriótica, contra luchar contra el Frente Popular, también una violencia que ha sido ya bastante documentada antisindical.
Y la política oficial de paz, digamos, aquí ya vemos una apertura hacia un diálogo nacional, la apertura hacia una comisión de paz, acuerdos de tregua con las FARC y el M-19, oposición de los militares y de algunos gremios al diálogo. Entonces también esta dificultad un poco para llevar a cabo en este periodo un acuerdo de paz. Sin embargo, la apertura ya hacia unos acuerdos, hacia unas treguas. Y la estrategia un poco de la guerrilla fue el crecimiento de las guerrillas, la preparación para la guerra más que para la paz, y negociaciones para ampliar el espectro político. Entonces estas negociaciones no se veían como realmente con el objetivo de un acuerdo de paz, sino que las guerrillas pensaban en estas negociaciones más como un momento para ampliar el espacio político y la difusión de sus ideas. Desafortunadamente, digamos, no se veía un compromiso real con la paz. En el gobierno de Barco encontramos entonces ya más hacia los años 90, encontramos justamente entre el 86 y el 90 un auge del narcotráfico, también está auge de guerra sucia, entendida muchas veces como este genocidio hacia los sectores de oposición, pero también guerra sucia en el sentido del crecimiento de los grupos paramilitares, incremento de enfrentamientos con la guerrilla, y los atentados de la guerrilla contra objetivos económicos. Es también este periodo en el que, de hecho, de los periodos de mayor violencia en el país, vamos a encontrar muchos atentados hacia el tema de la infraestructura, tanto energética como petrolera. Vamos también a ver un crecimiento del secuestro con objetivos económicos, con objetivos también, pues que este proceso de generación del secuestro que va a llevar a cosas terribles como estos campamentos de secuestrados y digamos todo este incremento de violencias. Estos años de los 80s, finales de los 80s van a estar marcados muy fuertes, son de los periodos de mayores homicidios, también de mayor tasa de homicidios en Colombia. La política oficial de paz nos va a hablar también de un momento de creación de institucionalidad para la paz. Va a aparecer una institucionalidad oficialmente para la paz dentro, por ejemplo, es también el periodo en el que surge la creación de la Consejería para la Paz, pero también de las Consejerías para Derechos Humanos, las iniciativas para la paz, y como tal se va a dar, que va a ser fundamental para el país, porque justamente ahorita el próximo año se cumplen 30 años de este proceso de negociación con el M-19, que va a también traer de la mano la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente la Constitución del 91. Y en este gobierno también va a arrancar un proceso que va a estar como muy siguiendo el rastro de la negociación con el M-19, otros procesos como el del EPL, el PRT y el Quintín Lame. Y la estrategia guerrillera, podemos decir que es justamente la coordinadora guerrillera, las FARC, diálogo y enfrentamiento. Al tiempo que se mantienen los diálogos, hay procesos de enfrentamiento. Vamos a ver la desmovilización del M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, que es el movimiento más ligado al movimiento indígena. Va también a desmovilizarse, y el ELN va a decir no al diálogo. Y en el gobierno de Gaviria vamos a ver que de alguna manera este proceso, este primer momento de acuerdo de paz, que como les digo llevó a una nueva constitución y a la desmovilización del M-19, va a tener cierto efecto, por lo menos temporal, de disminución de la violencia. No del todo, pero sí va a haber cierta disminución de la violencia del narcotráfico, si bien se mantiene la guerra sucia y un auge del accionar guerrillero de las guerrillas que permanecen, las FARC y el ELN, que van a permanecer en este periodo. Sí, el hecho de que se haya desmovilizado el M-19, el PRT, el EPL y el Quintín Lame
van a aportar un poco a cierto proceso, no diría de paz, pero sí de disminución de la violencia. Y también este proceso de intento de negociación con la coordinadora guerrillera y la creación del Ministerio de Defensa Civil como parte de la política oficial de paz. Recordemos que antes, de hecho, el ministerio oficialmente, el Ministerio de Defensa fue originalmente creado como Ministerio de Guerra, ¿no? Se denominaba Ministerio de Guerra y aquí el cambio va a ser que empieza a denominarse Ministerio de Defensa. A partir también de este periodo de política oficial de paz, vamos a ver la estrategia guerrillera frente a la paz, fue discusiones en torno a la validez o no de la lucha armada, con la discusión interna también al interior de la coordinadora guerrillera, el esfuerzo por canalizar el descontento social. También recordemos que los 80s fueron una época de crisis económica muy grande en el país. El accionar militar se fortalece para llegar con poder a la negociación de los diálogos, que vamos a ver que fue el siguiente periodo también de negociación específicamente con las FARC. Pero viendo en profundidad un poco la negociación con el M-19, que se ha denominado como acuerdo de paz, para pensar un poco históricamente estas definiciones de paz, pues tenemos que desde 1988 el M-19 convocó un diálogo. En mayo de 1988 secuestra a Álvaro Gómez Hurtado para presionar este diálogo y pone en la discusión 11 puntos para el acuerdo, 11 puntos para negociar. Vemos como también un poco el uso del secuestro incluso para presionar el diálogo o la posibilidad de paz, pues ya da de entrada unas dificultades. Se crea una comisión de convivencia de la cumbre de Usaquén en julio de 1988, el gobierno se margina. Finalmente, y ustedes recordarán que estos son también periodos de mucha violencia y particularmente también de una presión, si se quiere, militar buscando la paz, ¿no? Esa paradoja. En el 89 finalmente se instala la mesa de trabajo. El M-19 propone negociar 3 campos a nivel constitucional y electoral, que es este proceso un poco que va a llevar a la Asamblea Nacional Constituyente, a nivel de justicia y orden público y a nivel socioeconómico. El 5 de octubre de 1988 se aprueba por parte de 227 delegados del M-19 dejar las armas y crear un partido político. Entonces aparece allí como un primer acuerdo de paz de las guerrillas recientes, ¿no? Les decía que igual antes, en los 50 hubo unos acuerdos previos, pero digamos que este sería de los acuerdos, digamos, recientes, el más importante. Y la Constitución del 91, que va a surgir, entonces, como les decía, de la Asamblea Nacional Constituyente, producto de un proceso de negociación con el M-19, pero también, y quiero hacer énfasis en ello, el tema de que no solamente fue la presión del M-19, sino la presión de muchos movimientos sociales, ¿no? Había una necesidad de cambio constitucional, particularmente también del movimiento de derechos humanos en Colombia, de los movimientos sociales, del movimiento indígena, del movimiento de mujeres, un poco por ampliar también la democracia, una democracia que había estado muy restringida y que la constitución anterior no reconocía muchos de estos sectores sociales, por ejemplo el reconocimiento indígena, el reconocimiento afro. Va a empezar a surgir ya una presión desde los 80, desde finales de los 80, por este necesario cambio constitucional. Entonces se va a dar finalmente la Constitución del 91. Y aquí quiero también particularmente hacer énfasis en que la Constitución del 91 plantea ya un derecho a la paz, ¿no? Plantea efectivamente una forma de definir la paz y con 4 énfasis distintos. Uno, la paz como un valor, la paz como derecho fundamental, y por eso hablamos que en Colombia tenemos derecho a la paz, la paz como derecho colectivo y como deber ciudadano, ¿no? Entonces, tanto como derecho, pero también como deber de la ciudadanía. Entonces, allí
aparece nuevamente como estas múltiples definiciones de paz, pero de entrada es importante destacar que nuestra constitución política, la que además sigue vigente, que esperamos que siga vigente, digamos, que es como el máximo acuerdo social que tenemos de constitución, como constitución política, nos habla de la paz como valor, como derecho y como deber. Entonces, el artículo 22 justamente habla de la paz como derecho y como deber de obligatorio cumplimiento. Y el artículo 95 nos habla de la calidad de colombiano que enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en deber de engrandecerla y dignificarla. La paz como ejercicio de derechos y libertades implica responsabilidades. Entonces, en ese son deberes de la persona y del ciudadano propender al logro y mantenimiento de la paz. Entonces, vemos allí estos dos, como derecho y como deber de paz. Y entraríamos entonces en una fase más reciente, que es el gobierno de Andrés Pastrana y los diálogos de San Vicente del Caguán. Creo que este periodo de negociaciones y de acuerdos también es más reciente y un poco más conocido. En esta perspectiva, yo creo que varios de ustedes pueden reconocer un poco todavía estas fotos, estas dos fotos que nos hablan de ese proceso de negociaciones durante el gobierno de Andrés Pastrana. Una, el interés, digamos, de hacer un acuerdo y de particularmente algo que fue muy debatido, que fue en la zona de despeje en San Vicente del Caguán. También hay que decir que como postura de la guerrilla hubo un interés en estos diálogos, en esta zona de despeje, hacerse militarmente. Hoy habla pues como de la dificultad de hacer la paz cuando por un lado se estaba pensando en el fortalecimiento militar, y también hay que señalar que pues esta otra fotografía de la silla vacía, bastante conocida, que es como el momento en el que el gobierno de Andrés Pastrana se quiere sentar a negociar y las FARC deciden no sentarse a negociar o no estar allí presente, digamos, que fue muy simbólico en su momento justo de estas dificultades y de este momento particular para hacer la paz. Y así, digamos, con este recorrido histórico de las distintas maneras en que se ha entendido la paz, y que nuevamente quiero resaltar que, y por eso iniciaba con las distintas definiciones de paz, pues en este periodo se ha pensado la paz únicamente, o en estos periodos muchas veces se ha pensado la paz únicamente como la negociación entre armados, ¿no? Vemos cómo se llega al gobierno de Santos y a la negociación con las FARC. Más recientemente, también como un proceso de exploración con el ELN, que finalmente pues no va a pasar de esa fase exploratoria, pero que sí nos habla particularmente de una política de paz del presidente Santos con desarrollos y limitaciones. Nuevamente, vemos un poco que la paz se sigue entendiendo solo como entre el gobierno y las FARC como actor armado. Sin embargo, de este acuerdo hay que rescatar varias cosas. Uno, es de los primeros acuerdos de paz que va a ser un énfasis importante, y eso ha sido reconocido por la comunidad internacional, en las víctimas, ¿no? Tiene un punto grande, importante, que fue además uno de los más discutidos durante estos años de negociación entre las FARC y el gobierno de Santos, que es el punto de las víctimas. El punto también del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Que estuvieran en el centro de la discusión las víctimas también nos da un momento de visibilidad de la grave, de todo este periodo de graves violaciones a derechos humanos, como también del desgaste de la guerra, y fundamentalmente de que pues los dos actores armados reconocen que ha habido
unos niveles de victimización muy altos, ¿no? Nada más pensar en los homicidios a población civil, en la desaparición forzada, en el desplazamiento forzado, que nos hacen ver que ya, digamos, había habido una multiplicidad de víctimas y sigue habiendo desafortunadamente, pero digamos que en este momento también un reconocimiento al desgaste de la guerra y sobre todo a los impactos que ha tenido sobre la población civil. En el marco jurídico también pues destacamos la participación política, el desarme y la reintegración. Y como les decía, un primer momento de fase exploratoria entre el gobierno y el ELN que finalmente pues no se va a concretar. Y un momento particular que también habla de las dificultades de construir culturas de paz y de la y de particularmente la refrendación ciudadana en el plebiscito de octubre. Todos creo que recordamos muy bien los resultados de este plebiscito, que pues tristemente pusieron a debatir el derecho a la paz, que pusieron a debatir si la ciudadanía estaba o no de acuerdo con la paz. Y nos encontramos hoy en la actualidad con el principal reto de este proceso de paz, que sería la implementación. Justamente la dificultad de la implementación del acuerdo que nos ha llevado también a que desafortunadamente si el país tenía mucha expectativa con el tema de este acuerdo de paz con las FARC y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y al nunca más o hacia que no volviera a recrudecerse esta violencia de lo que estamos viviendo en este año, pues nos hace pensar que desafortunadamente el acuerdo de paz ha sido un gran reto la implementación, pero además que las violencias y el conflicto finalmente pues no ha terminado o sigue dando como un nuevo coletazo con nuevos actores armados. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que surge de este acuerdo de paz con las FARC nos habla de la comisión, o tiene varios niveles más bien, varias instituciones que están entrelazadas. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es muy importante que justamente en 2021 entregará un informe que nos permita un poco el esclarecimiento, que esto es tema trascendental para la construcción de memoria histórica en el país. También quiero resaltar un poco en esta lectura con perspectiva histórica que no es la primera comisión de la verdad en Colombia. Ha habido otras iniciativas de comisiones de la verdad más específicas para algunos casos, digamos, está en 2005 se creó la Comisión de la Verdad para el Palacio de Justicia, para los hechos del Palacio de Justicia ocurridos en 1985, pero también anteriormente tuvimos una comisión investigadora de la violencia bipartidista en el año 58. Y hemos tenido, el país ha tenido distintos escenarios de comisiones de la verdad, más cortas y digamos más como específicas a ciertos procesos, pero pues una gran lección que queda de ello es la importancia de que estos informes de comisión de la verdad no se queden en un informe más, en un texto más, sino que realmente haya procesos de pedagogía, de apropiación, de debate público, y sobre todo de esclarecimiento colectivo. Digamos, por eso esta comisión no se llama solo Comisión de la Verdad o Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, sino que tiene un énfasis importante en el tema de convivencia y de no repetición, un poco cómo se crean procesos para que no vuelva a ocurrir ese esclarecimiento. No es solamente por esclarecer o no solamente es por que tengamos un texto que nos hable de lo ocurrido estructuralmente, sino de cómo logramos procesos de convivencia y de no repetición para que esto no vuelva a ocurrir. La Jurisdicción Especial para la Paz, que también ha estado en el centro del debate público actualmente, que tiene además un proceso más largo, digamos que tiene un deber y un mandato más largo. La Comisión de la Verdad fue creada solo por 3 años. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene
un periodo de más o menos 20 años, pero además, pues digamos, un ejercicio más específicamente jurídico. La Comisión de la Verdad no tiene poder judicial, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz sí lo tiene. Esto también es una particularidad del acuerdo de paz en Colombia. Otros acuerdos de paz suelen tener en la misma institución tanto el esclarecimiento de la verdad como los procesos judiciales. En el caso colombiano, que es una particularidad, decidió separarse. Y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esta también lo destacó muchísimo porque ha significado y significa en este momento unas estrategias de búsqueda. En Colombia teníamos una comisión de búsqueda desde antes, pero el hecho de que tengamos una unidad de búsqueda fue iniciativa de las propias víctimas, familiares, particularmente de desaparecidos, que estuvieron participando en la mesa de negociación de La Habana. Digamos, esta apertura que tuvo la mesa para oír a las víctimas permitió como esta iniciativa, está impulsada más que nada por los mismos familiares de víctimas y las organizaciones de derechos humanos, que es interesante porque se crea una unidad o una institución extrajudicial. Normalmente cualquier funcionario público tiene la obligación de que en el momento en que conozca de un delito, lo reporte, digamos, lo denuncie y lo lleve a las instancias correspondientes. En el caso de la unidad de búsqueda hay explícitamente una intención extrajudicial que tiene que ver con que su centro es humanitario y no judicial. Y esto implica que la prioridad de la unidad de búsqueda no es conocer el delito y esclarecer quién fue el responsable, sino la búsqueda específicamente de la persona desaparecida, sea en muerte o en vida. Y esto hace un poco que tenga este carácter extrajudicial, que no tienen otras instituciones, incluso dedicadas también al tema de desaparición forzada. Este carácter extrajudicial está dado porque muchas veces, pues como la gran dificultad que ha habido para la búsqueda de personas desaparecidas y el nivel de impacto que hay con el tema de desaparición forzada en Colombia, que es muy, muy alto. Y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y garantías de no repetición. Allí se reconoce de alguna manera parte del sistema integral y del acuerdo de paz que ya había unas iniciativas que se tienen que seguir fortaleciendo. Hoy en el centro del debate está, por ejemplo, la continuidad o no de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. De acuerdo con el acuerdo, las medidas de reparación integral para la construcción de paz y garantías de no repetición hablan justamente de eso, de la necesidad también de tener medidas de reparación efectivas como la ley de víctimas. No sé si hasta ahí un poco, este sería el primer momento que quería compartirles con respecto a las iniciativas específicamente desde el gobierno y las iniciativas que han entendido la paz históricamente como un proceso de diálogo entre el gobierno y las insurgencias. En un segundo momento de esta exposición quería comentarles más a propósito de las iniciativas locales y de otras formas de entender la paz. No sé si hasta ahí tengamos preguntas o seguimos con el segundo momento y al final haríamos las preguntas. Creeríamos que hacia el final de esta conferencia, que como usted lo indicaba, doctora Fernanda, y para los estudiantes que se han vinculado después de las 9 de la mañana cuando hicimos la presentación, recordamos que estamos en la cátedra de Antonio Nariño con la doctora Fernanda Espinosa del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En el Facebook están los estudiantes preguntando un poco, pero decir que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es una institución, una entidad en la Alcaldía Mayor de Bogotá y que estamos en un espacio que hemos denominado Cultura de Paz para la Reconciliación en Colombia, justamente en un contexto, como lo decíamos al inicio de esta conferencia, en un contexto supremamente importante para que nuestros estudiantes aborden esa temática y en esa necesidad de construir espacios para la reconciliación y para la paz.
Entonces pensamos para metodología de la conferencia dejar las preguntas hacia el final. Listo, pero me parece muy bien que hagamos como este momento de recordarles a quienes están nuevamente conectando pues la temática y por supuesto, sí, también para nosotros, para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es muy, muy importante hacer esta claridad de que no somos el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica depende del Departamento de Planeación y pues, del Gobierno Nacional y específicamente del Departamento de Planeación. En nuestro caso dependemos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y específicamente de la Alta Consejería para las Víctimas en Bogotá. Entonces, digamos, hay una diferencia también con respecto a las dos instituciones, que siempre es importante recordar. Entonces, seguiré con esta segunda parte de la exposición, que se refiere a las iniciativas locales de paz y a partir de allí un poco cómo se ha entendido la paz, más desde las organizaciones locales, organizaciones de la sociedad civil. Las experiencias de construcción local de paz. Tenemos una larga historia de violencia, ya veníamos hablando también de una larga historia, en esa misma historia de violencias, de acuerdos de paz entre actores armados, pero también unas experiencias en construcción local de paz. Comunidades que buscan la forma de construir paz de forma activa en los territorios, y esto ha tenido como distintos momentos. Una que es cuando las mismas comunidades se encuentran con la violencia y que además golpea tan fuertemente a estos territorios locales, la importancia de generar o de que se generaran diálogos locales con grupos armados en medio de la violencia. Esto de hecho era o es penalizado por la legislación nacional en términos de que estaba prohibido la relación entre la sociedad civil y los actores armados, estos diálogos. Sin embargo, muchas veces incluso liderados por las iglesias y por otros sectores sociales, vieron las comunidades la necesidad de hacer diálogos regionales para poder parar un poco la guerra y las afectaciones que tenía contra la población civil. Esto ha sido denominado por varios, tanto investigadores como por las propias experiencias, como paz desde la base, o también ha sido conocido como paz territorial. Parece importante también que si bien entendíamos primero una manera de paz más como de acuerdo entre actores armados, en este caso hacemos énfasis en la paz desde la base o la paz territorial, en las regiones que además han vivido más directamente el conflicto y particularmente ciertas afectaciones del conflicto. Tenemos entonces las experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas como experiencias trascendentales, digamos, como una particularidad, y es que reconocen las diversidades étnicas y de poblaciones que habitan el país, ¿no? Como no podemos pensar una paz homogénea para todas las regiones, sino que la paz tiene que partir también de los territorios y de las experiencias de las comunidades propiamente indígenas, afrodescendientes, campesinos, de los actores rurales y de los actores urbanos, la diferenciación en esta heterogeneidad. Y tendríamos entonces como ejemplos, dos ejemplos que quisiera mostrarles: la Comunidad de Paz de Apartado y la ASIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. No sé si alguien tiene el micrófono abierto, estoy oyendo como un eco. Roger Suárez. Gracias. Justamente entonces les voy a hablar como de estos dos ejemplos de comunidades locales y de iniciativas locales de paz y de paz desde los territorios. Por un lado sería la Comunidad de Paz de San José de Apartado, que además ha sido bastante estigmatizada, pero que también ha tenido unas iniciativas importantes tanto en temas de paz como en temas de memoria.
Entonces, aquí una fotografía, bienvenidos a la Comunidad de Paz de San José de Apartado, hacer memorias, compromiso con el futuro, y también los acuerdos de la comunidad. La comunidad libremente participa en los trabajos comunitarios, dice no a la injusticia e impunidad de los hechos de violencia, no participa en la guerra directa o indirectamente, ni porta armas, no manipula ni entrega información a ninguna de las partes. Un poco en medio del conflicto y sobre todo en esta región que fue tan fuerte, y bueno, sigue siendo tan fuerte el conflicto, desafortunadamente la comunidad por su propia parte tiene que decir aquí no entra ningún actor armado, no queremos tener que ver ni con el uno ni con el otro. También la prohibición un poco de no portar armas o de que en sus territorios no se porten armas, de la no entrega ni relacionamiento de información con los actores armados de ninguno de los bandos. Y también por ello profundamente estigmatizados, ¿no? Muchas veces se ha dicho que son de uno o de otro lado y la necesidad un poco de la comunidad de decir no, solo entre la comunidad tomamos decisiones, no queremos tener como influencias o incidencias de ninguno de los actores armados. Entonces esta voluntad un poco de paz territorial al punto de llevar a tener que tomar estas decisiones de apartarse y de prohibir la entrada de los actores armados a sus territorios. Y el tema de los pueblos indígenas es particularmente importante en territorios como el norte del Cauca, pues el Cauca en general y algunos otros departamentos que tienen una gran población indígena. Y por supuesto hay que decir que el movimiento indígena colombiano tiene una larga historia, digamos, de lucha por la paz o particularmente contra la guerra de las autoridades indígenas, en contraposición un poco a esa, poniendo de precedentes autonomía que está ya reconocida, en particular desde la autonomía reconocida tanto en educación, en salud, en territorio a los pueblos indígenas. Un breve recuento particularmente del movimiento indígena caucano, pero también hay experiencias de movimiento indígena de otras regiones del país que han aportado muchísimo a la paz. Sin embargo, pues seguramente el movimiento indígena caucano y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca es como emblemática en ese sentido. La declaración de Toribío, que es una declaración que abre o que pone de precedente en la no injerencia de actores armados ni de armas en sus territorios. Cartas a las FARC que en su momento entregaron las comunidades del norte del Cauca pidiendo explícitamente el no reclutamiento forzado de la comunidad indígena, la no presencia en sus territorios, bueno, la minga por la paz, la vida y el territorio, y también como una estrategia de paz, ellos lo reconocen como una estrategia de paz, a la Guardia Indígena, la creación de la Guardia Indígena, con acciones de lucha por la paz, la autonomía del movimiento indígena y el rechazo a la presencia de actores armados en sus territorios. Hay que decir que la Guardia Indígena, yo creo que todos en algún momento hemos visto esta guardia que utiliza el bastón de mando, que además es reconocida como autoridad indígena. Su formación para tratar de evitar la presencia de actores armados en sus territorios, incluso oponiéndose a los actores armados solo con el bastón de mando o solo con la autoridad, pues como la legitimidad que les da el proceso indígena. Pero eso también ha significado muchas veces la muerte de líderes indígenas, el asesinato de líderes sociales indígenas, que también es otro gran tema que tenemos que hablar en el país, y más este año también sigue creciendo los números, y que no son números, sino son personas de líderes sociales asesinados. Pero entonces también la Guardia Indígena como una estrategia, las organizaciones indígenas la plantean como una estrategia de paz o de construcción de paz.
desde el territorio y desde las nociones de autoridad comunitaria, ¿no? También estas guardias no son simplemente nombradas por una persona, sino que vienen de una legitimidad que les da el cabildo indígena, que les dan las acciones colectivas y que les dan las autoridades indígenas. Y estas iniciativas que se conocen como Paz desde la Base, hay una red de iniciativas de paz desde la base muy fortalecida por la Ruta Pacífica de Mujeres y por otras organizaciones. Allí también, como les mencionaba, hace parte la SIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que nos hablan de una paz desde la base, o esta experiencia, digamos, de denominar la paz desde la base, experiencias de procesos de mujeres, les decía, mucho fortalecido por la Ruta Pacífica de Mujeres, de procesos indígenas, afrodescendientes y campesinos. La reconstrucción del tejido social desde lo local, estas propuestas de que es desde lo local que se tiene que construir la paz, y con una apuesta un poco desde la base, pero sin desconocer que hay unos ámbitos nacionales e internacionales. Entonces, este objetivo, digamos, de que desde la base se construya hacia lo nacional, y por eso la importancia de que sean una red o que se articule como red de iniciativas de paz desde la base. Y otro énfasis que tiene esta definición de paz desde la base es que valora las pequeñas transformaciones o las transformaciones más locales que permitan un poco que desde lo local se vaya construyendo paz hacia lo nacional. Esta imagen de la red de iniciativas de paz desde la base que nos dice la llave de la paz también es nuestra. Recordemos que justamente en el periodo de negociación entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, se señalaba pues que la llave de la paz, que quién tenía la llave de la paz, si el gobierno o las FARC. Entonces la red de iniciativas de paz desde la base sacó esta campaña visual de que la llave de la paz también es nuestra, un poco hablando de que es de las iniciativas de paz también tenían la llave. Y la red de iniciativas de paz desde la base realizó una serie de encuentros regionales para la paz, en los que me parece importante destacar algunas de las definiciones que aparecieron en esos encuentros regionales de paz, de cómo entender la paz desde los propios territorios, ¿no? Que también es como, pues nosotros tenemos nuestra propia definición de paz, y también desde cómo desde los territorios se encuentra y se define la paz. Entonces, en el encuentro regional para la paz en Tumaco, Nariño, se dijo: la paz es un compromiso de conciencia más que la firma de un papel. En el encuentro regional para la paz del Magdalena Medio aparece la frase: los acuerdos de La Habana los hacen los que hicieron la guerra, pero la gente hace la verdadera paz. ¿Están dispuestos a escuchar? En el encuentro regional para la paz del Magdalena Medio se señalaba: la paz es un camino, un proceso de diálogo donde se reconstruye un orden justo, se mejoran las condiciones de vida y existe solidaridad. El horizonte es un país nuevo que exige esfuerzos en varios niveles: personal, familiar, comunitario, local, regional y nacional. La paz desde el encuentro regional de Montes de María, desde Montes de María nos dicen: la paz es una construcción de largo plazo que requiere nuevos códigos de ética y de relacionamiento que permitan superar los conflictos que surgen del traslape de diversos modelos de desarrollo. Entonces aparece allí también el tema de los códigos de ética, el tema de un nuevo modelo de desarrollo, el de que la gente es la que hace la verdadera paz, que no es solo el acuerdo, un poco todas estas iniciativas que van a resaltar que no es solo el acuerdo de paz, sino también la postura y la construcción desde las regiones. Para el encuentro de paz de Tumaco, Nariño, me parece muy bonita esta definición que ellos dan de paz, que es: la paz es solidaridad, es superar el modelo de cada quien se acomoda como puede, sin que importe si otro muere de hambre. Entonces, para el encuentro regional de paz de Nariño, de Tumaco, justamente la paz empieza por la solidaridad, o es solidaridad. Y también, pues, como les decía, en el Magdalena Medio, por ejemplo, se habla particularmente de mejorar las condiciones de vida de un país con esfuerzos en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo local y regional.
estos énfasis pues de las definiciones, distintas definiciones que se dan desde los territorios de qué sería la paz y una cultura de paz. Este último apartado ya quiero también como dar espacio para las preguntas. Lo denominamos cultura de paz para la reconciliación en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta tanto este proceso histórico que ha tenido la paz como proceso más de entre los actores armados de acuerdo de paz, y por otro lado las iniciativas de paz locales y territoriales, ¿qué podríamos concluir como una cultura de paz para la reconciliación en Colombia? Que además es de resaltar que una cultura de paz y estas conclusiones pues están en construcción, ¿no? Justamente la intención del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es que estas definiciones de paz las construyamos colectivamente y pensemos desde nuestras apuestas individuales y colectivas cómo podemos aportar a esa cultura de paz para la reconciliación. Entonces, brevemente, seguramente en este diplomado ustedes lo han trabajado un poco más, la definición de cultura de paz como un ejercicio, la UNESCO lo define como un conjunto de valores, actitudes y conductas que plasman y sustentan interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad, que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos tratando de atacar las soluciones y las causas y solucionar los problemas mediante el diálogo, garantizando a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos. Entonces vemos como una definición muy marcada, muy general también, pero marcada por los valores, conductas, por la prevención de los conflictos, por atacar las causas y por los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad, que de hecho ya es parte también de lo que nos decían los encuentros regionales de paz. La resolución de la ONU habla de también una serie de valores y actitudes, de comportamientos que rechazan la violencia, previenen los conflictos, tratan de atacar las causas y solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas, naciones, teniendo en cuenta muy importante que es la preservación y el respeto de los derechos humanos. Entonces, en la cultura de paz también estarían incluido todo el tema de los respeto a los derechos humanos y a partir de allí, pues la preservación de la vida. La Asamblea General de Naciones Unidas nos dice cómo la generación de paz requiere la transformación hacia unas culturas de paz que consisten en valores, actitudes, comportamientos. Nuevamente aparece este tema de animarse a compartir en los principios de libertad, justicia y democracia, los derechos humanos, tolerancia y solidaridad, que rechazan la violencia y se esfuerzan en prevenir los conflictos abordados desde sus raíces. Y también me parece importante retomar las resoluciones del 95 y del 96 sobre cultura de paz, que afirman un poco la importancia de la educación en derechos humanos y de las actividades públicas de información en el campo de los derechos humanos. Entonces, también rescatar este papel importante que se tiene de la educación en la construcción de derechos humanos y una educación para la paz. Teniendo como en principio, digamos, estos acuerdos y estos tratados internacionales y estas definiciones internacionales, ¿qué sería o cómo pensar una cultura de paz específicamente? Y eso también lo queremos resaltar, que es necesario pensar la cultura de paz para Colombia, ¿no? Para nuestra realidad, para nuestro contexto particular. Y por eso también partía un poco de ver cómo se está recrudeciendo la violencia en el país. Si estamos viviendo un proceso de recrudecimiento de la violencia, de masacres, particularmente además de una violencia que se está como fortaleciendo y justamente tiene como centro y quienes más han estado siendo víctimas son los jóvenes. ¿Cómo pensar una cultura de paz en Colombia en ese contexto particular? Entonces, la necesidad de ver la violencia en el sentido amplio, estructural, no solo como ejercida entre los actores armados en Colombia, no solamente como los acuerdos que les decía, sino como en los territorios hablamos de construcción de paz. Entonces, también la paz en el sentido amplio y cultural, la paz desde el respeto a los derechos humanos, esa es como una necesidad que en Colombia tengamos
que la paz no es un acuerdo, sino el respeto de los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Pensando eso, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, entendemos memoria para la paz y la reconciliación, la memoria como un factor fundamental para la reconciliación, y hemos venido también pensando la necesidad de que haya un concepto de memoria transformadora, de memoria que transforme el presente, de memoria. Esto en otros países suele denominarse, es una frase bastante conocida, la del nunca más, una memoria para el nunca más, para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Justamente, por ejemplo, el video con el que iniciábamos de la masacre de Samaniego, hacemos memoria de lo que ocurrió en Samaniego el 15 de agosto pasado, pero pensando en cómo eso no vuelve a ocurrir, cómo logramos que haya una memoria transformadora, hacer memoria para la paz y para la reconciliación. Y retomando a Beristain, que es actualmente comisionado de la Comisión de la Verdad, entender la reconciliación como la posibilidad de convivir con los que fueron considerados como enemigos, de coexistir y lograr algún grado de cooperación necesaria para compartir la sociedad juntos. Pensamos también en esta memoria para la paz y la reconciliación desde una memoria democrática, fortalecimiento de la democracia participativa, participación ciudadana en la construcción de paz y participación ciudadana en la construcción de la misma memoria, ¿no? La necesidad de que no solo unos, sino particularmente las víctimas, pero la sociedad en su conjunto, construya esta memoria, que sea también una memoria democratizante o que posibilite la construcción de democracias. Comprender la parte estructural de los conflictos, las causas, buscar, digamos, la memoria para la paz y una cultura de paz desde la búsqueda de la verdad, no como una verdad única o homogénea, sino una verdad democrática, construida democráticamente, con participación de las víctimas y de la ciudadanía, reconociendo las diferentes maneras de entender la verdad, pero particularmente logrando unas verdades explicativas o unas maneras de entender lo estructural de por qué nos sucedió lo que nos sucedió como país, como nación, pensando en que esa manera explicativa de narrar o que nos permita narrar lo que nos sucedió nos permita también encontrar cuáles fueron las causas de ello y pues que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Esa es la importancia también de estas iniciativas de memoria o las mismas comisiones de la verdad, y es que sean explicativas, pero explicativas también para poder entender por qué pasó lo que pasó y cómo logramos que no vuelva a ocurrir. Como les decía, pues una memoria desde la empatía, desde el reconocimiento y la reconstrucción de derechos hacia todas las víctimas. Y por último, pero como les digo, esto es también un proceso en construcción, educación para la paz y particularmente las pedagogías de la memoria como una necesidad de construcción de paz desde la memoria, pero también desde fundamentalmente esa memoria, cómo se lleva a la escuela, cómo se lleva a los niños y niñas. O sea, hay unas iniciativas de estos temas tan difíciles de tocar como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, las masacres. ¿Cómo logramos eso también, llevarlo a las escuelas, a los niños y niñas, pues de una manera pedagógica, para que también haya cultura de paz en la escuela y conozcamos nuestra historia, ¿no? Un poco como que también podamos narrar la historia presente, del tiempo presente, la historia reciente del país, también desde los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes. Pensar un objetivo, un poco una postura de cultura de paz integral o de paz total, podríamos ver algunos aspectos, no son los únicos, y como les digo, es también una cultura de paz que reconozca esta diversidad de apuestas y que sea pues construida democráticamente, pero algunos de ellos serían la paz social o la convivencia y reconciliación en el nivel social. La paz con enfoque étnico, creemos que es fundamental que haya un enfoque étnico que reconozca la diversidad de poblaciones que tenemos en Colombia, la diversidad de naciones, incluso las poblaciones indígenas, afro, campesinas, la ruralidad,
pues como también ese enfoque étnico como un enfoque diferencial fundamental para que podamos hablar de una paz, pues que supere también estos hechos de violencia que muchas veces han estado marcados por la discriminación y por conflictos en los cuales se pone de precedente factores de discriminación racial, por ejemplo. Recientemente, y de paso los invito a verlo, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tiene una exposición virtual que se llama Las Comadres. En la exposición, un grupo de mujeres afro ha documentado violación sexual, casos de desaparición forzada y casos de desplazamiento forzado. El grupo de mujeres se llama Afrodesk, La Comadre. Ellas documentaron en distintos territorios los niveles de violencia alcanzados y se ha venido reconociendo cada vez más cómo el conflicto armado colombiano tuvo particular afectaciones de grandes niveles y en particular, por ejemplo, de la violencia sexual como uno de los principales violaciones a derechos humanos que sufrieron las poblaciones afrocolombianas, ¿no? Entonces también un poco la necesidad de si ha habido mayor profundización de violencias en territorios afro y en territorios indígenas, cómo construimos una paz con enfoque étnico y con enfoque diferencial que reconozca también esas graves afectaciones y masivas afectaciones a las poblaciones étnicas. La paz con equidad de género, sin lugar a dudas, el tema de la equidad de género es una deuda pendiente. El conflicto armado también ha tenido algunas modalidades que se han visto más fuertemente atacada la población, las mujeres en Colombia. La violencia sexual, por ejemplo, es uno de los casos también que ha tenido mayor víctimas mujeres. Pero así también, por ejemplo, el desplazamiento forzado se ha concentrado también en una parte importante sobre las mujeres, pero también hay que decir que una cultura de paz tiene que reconocer también las violencias en el ámbito más familiar, más privado que hemos naturalizado o normalizado, ¿no? Entonces, estas violencias que tienen que ver más con los feminicidios, con la violencia intrafamiliar, con la violencia de pareja, también la necesidad de que haya una cultura de paz que aborde esta problemática que va desde las violencias en el marco del conflicto hasta las violencias en el ámbito familiar. Y una cultura de paz, y esto ha sido también reconocido por varios investigadores en el centro del conflicto, ha estado también el tema de la propiedad de la tierra, la gran concentración de la propiedad de la tierra, entonces, que además ha venido aumentando, ¿no? El país aumenta las concentraciones de la propiedad de la tierra y entonces la necesidad de que haya también una relación con la naturaleza, una paz con la naturaleza, un desarrollo sostenible, la reparación a la naturaleza, pensar actualmente algunos fallos han reconocido la naturaleza como víctima, pero también como sujeto de derechos. Por ejemplo, lo que deja el narcotráfico en términos de daños medioambientales, aún no lo hemos reconocido. Este hecho de que las cocinas donde, por ejemplo, se procesa la cocaína dejan un nivel de impacto medioambiental altísimo, de contaminación sobre los territorios, pues también un poco como hacemos paz con la naturaleza para pensar una recuperación de la naturaleza, también el tema de cómo desafortunadamente en Colombia los ríos se volvieron cementerios y donde fueron desechados como si fueran basura, tristemente, cuerpos humanos, cómo fueron allí pues desaparecidas muchas personas que se llevaron las corrientes de los ríos y que sirvió un poco para los actores armados desconocer y desaparecer personas. Y esto me parece muy, muy duro, como también cambió la percepción sobre los ríos en Colombia, ¿no? Antes solía ser un lugar pues para el paseo de río, para el paseo de olla, para socializar, para lavar la ropa, para, bueno, un lugar de encuentro muchas veces en
la ruralidad los ríos eran un lugar de encuentro y hoy están muchos de los ríos marcados como casi que cementerios, un lugar al que la gente no quiere ir, lo que significa, justamente hablando con un líder indígena cancuamo, para ellos, digamos, lo que significa que los ríos hayan vivido todo este proceso de desecho de cuerpos humanos, de sangre, para ellos, digamos, como el río como vida se haya llenado de sangre simbólicamente y espiritualmente es muy grave, ¿no? Entonces también como pensamos la naturaleza como sujeto de derechos y como también, pues de alguna manera víctima del conflicto, ¿no? Cómo logramos hacer paz con la naturaleza. Esto como algunos de los factores pues que podríamos seguir y ampliar un poco más de cultura de paz integral, pero como la apuesta hacia que haya una cultura de paz integral. Me gustaría ahora, pues si tienen algunas preguntas, poder hacer como un espacio más de diálogo. Sí, doctora Fernanda, recordar a nuestros estudiantes que están conectados a esta hora a través de Facebook Live que el día de hoy nos acompaña la doctora Fernanda Espinosa, responsable del área de gestión del conocimiento del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que como lo ha dicho muy bien, es necesario fortalecer y mantener esa estrategia de cultura de paz para reconciliación en Colombia. Los estudiantes y los docentes que están en este momento acompañando esta transmisión, pues tienen muchas inquietudes. Vamos a dar paso a la profesora Miriam, que está aquí con nosotros. Profesora Miriam, por favor, para que pregunte. Buenos días, Fernanda, muchísimas gracias por compartir esta mañana esta información que me parece tremendamente valiosa. Mi pregunta específica atiende a uno de los elementos que usted nos conversaba, tiene que ver con el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. Mi pregunta específica y en función justamente de la dependencia de la que usted hace parte, que es la gestión de conocimiento, mi pregunta específica es esta difusión, es decir, este sistema integral que usted mencionaba y que pretende ser algo más allá del mero registro o de la elaboración del texto, que ponga en evidencia unas u otras circunstancias históricas, esa difusión de información o ese más allá, ¿cómo lo ve usted desde esa gestión del conocimiento? Es decir, ¿qué impacto considera usted que ha tenido o que puede tener? Es decir, ¿nos interesa a los colombianos esto? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, esa recepción por parte de los colombianos de este tipo de información? Y en ese sentido, pues, ¿qué impacto ha tenido? Lo pregunto, aun cuando yo sé que no corresponde, el otro día me encontraba con un documento que, aun cuando sé que no corresponde con el centro al que usted hace referencia, pertenece, me encontraba con un texto del Centro de Memoria Histórica en el que es un documento del 2012 sobre una encuesta sobre qué piensan los colombianos después de la desmovilización de los paramilitares. Y uno de los hallazgos justamente era que aun cuando se había dado información y se había dado difusión sobre las perpetraciones de los grupos paramilitares, los colombianos todavía no atendíamos a esa información y seguíamos planteando que los paramilitares no eran, digamos, actores relevantes o no habían sido actores relevantes del conflicto armado en Colombia. Entonces, eso que usted plantea junto con lo que yo me encontré en este documento me lleva a la pregunta que le quiero extender. ¿Qué pasa con esa difusión? ¿Qué pasa con ese impacto? ¿Cómo lo ve usted? Esa es mi pregunta. Fernanda, gracias. Gracias. No sé si recogemos varias preguntas o vamos respondiendo como ustedes consideran. Y aprovechar entonces para saludar a los estudiantes que están conectados y están siguiendo hasta ahora esta transmisión en directo. Algunos comentarios, aprovechar para transmitir algunos comentarios. Padilla Ramos Robertson, paz es sinónimo de utopía, mientras cada persona tenga una forma de pensar e intereses personales diferentes, es imposible de que haya paz. Oscar Javier González Páez, hemos visto varios comentarios. ¿Cómo se visualiza
al futuro los procesos de paz según el contexto político, un poco esa reflexión. María Paz, las instituciones del Estado pueden ayudar a fortalecer una cultura de paz, y cómo. Creo que es bien interesante. Emily Pereira, esta es un poco dirigida al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, indagando un poco qué ha hecho el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación frente a la violencia y sobre todo las personas que están en el campo, en la zona rural. Bueno, tal vez reconocer también que Bogotá tiene zona rural y pues de pronto Emily quiere indagar un poco sobre eso. Daniela Aguilera Mercado, ¿quiénes son los más beneficiados con esta guerra? Porque claramente, dice ella, sabemos quiénes son los perjudicados. Y finalmente, otro mensaje de Oscar Javier González: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dejamos hasta ahí por ahora. Muy bien. Bueno, muchas gracias, profesora Miriam, por la pregunta. Creo que es completamente pertinente esta reflexión de qué impacto ha tenido, como qué tanto hemos logrado, pues, impactar la sociedad en términos de construcción de paz, en términos también de reconocimiento de las violencias y de las graves violaciones a derechos humanos. Desafortunadamente, creo que tenemos una gran deuda social. Si bien existimos algunas instituciones con este énfasis y con este enfoque en cultura de paz y en la construcción de paz y en la construcción de memoria, es todavía mucho lo que falta por hacer, muchísimo. Desafortunadamente, como que tengo una doble mirada. Por un lado, diría, con una fuerte presión de las mismas organizaciones de víctimas, de las mismas víctimas individualmente, Colombia a partir del 2000, a partir de incluso de los años 90, en el 91, ya se empezó a reconocer la presencia de víctimas, la necesidad o la discusión pública de la reparación. Pero desafortunadamente esa primera o esos primeros momentos de reparación o de reconocimiento han sido todavía muy, muy insuficientes para el nivel de victimización que tiene el país, pero más aún la deuda específicamente en lograr que sea que la sociedad reconozca la gravedad de estos hechos, como en cultura de paz. Ahí sí creo que tenemos una gran deuda. Yo creo que sí hay unos esfuerzos hacia allá. Particularmente lo veo en el tema de cómo ha habido, por ejemplo, una gran discusión con el tema del negacionismo del conflicto armado, de la negación del conflicto armado, como mucha gente sí reconoce y ve como algo muy grave que se niegue el conflicto, pero también la posibilidad de que haya posturas negacionistas del conflicto y negacionistas de las víctimas. Eso es muy grave. Y en esa perspectiva creo que pues nos debemos socialmente una discusión. Si bien hay algunos esfuerzos, yo diría, de pedagogías de la memoria, de pedagogías de paz, el esfuerzo grande que falta por esas pedagogías de memoria y de paz, que justo lo que necesitan es aportar a un nunca más. Creo que pues con este recrudecimiento de la violencia, como que es un sinsabor, ¿no? Como de todo lo que se ha logrado y que hay que reconocerlo. Yo siempre reconozco como que no solo desde las instituciones del Estado, de hecho las instituciones del Estado son lo mínimo, pero en realidad desde las mismas organizaciones de víctimas y desde las mismas víctimas y desde los territorios más afectados se ha hecho un gran esfuerzo por dar a conocer lo que hacen, sus apuestas, sus iniciativas, sus también graves violaciones a derechos humanos que han vivido en los territorios. Pero creo que una cosa que no contribuye para nada y que cada vez menos contribuye son los medios de comunicación, ¿no? Con lo iniciaba justamente con la masacre de Samaniego, que ocurrió hace menos de un mes, hace un poquito más de un mes, pero pues muy reciente, pero desafortunadamente pues los medios salieron más a estigmatizar las mismas familias que entrevistamos para este video,
nos decían es que desconfiamos completamente de los medios de comunicación porque los medios salieron más a estigmatizar a esos jóvenes diciendo que algo tendrían que ver con el narcotráfico, que seguro quién sabe en qué andaban, un poco con mucha tristeza las familias decían cómo, además de que fueron asesinados, luego su nombre fueron criminalizados, fueron, pues sus nombres fueron ensuciados, un poco como que las víctimas también sienten muchísimo toda esta presión que juegan los medios de comunicación para no, pues, honrar el buen nombre de las víctimas y honrar, pues, como, o mostrar la gravedad de los hechos. Entonces, creo que ahí en el tema de la pedagogía, si bien nos falta mucho por hacer, se ha hecho también algunas cosas todavía muy incipientes, pero creo que un factor que ha sido muy contrario a esta cultura de paz han sido los grandes medios de comunicación, el hecho también de que tengamos un gobierno que ha apostado por negar las masacres y negar el conflicto, es también pues como que deja un sinsabor muy grande. Entonces yo diría que ese balance es como agridulce, digamos, porque veo también todas las iniciativas de memoria que se dan académicamente algunas, pero sobre todo en las localidades uno ve muchas iniciativas de memoria en los territorios. Entonces ahí hay un balance positivo por un lado de, a pesar de estas violencias, a pesar como incluso de las dobles victimizaciones, porque muchas veces los ejercicios de las comunidades de víctimas vuelven a tener victimización, vuelven, no sé, es común, por ejemplo, te encuentras con las familias de desaparición forzada, casi todas terminan siendo desplazadas, entonces, además de vivir una desaparición forzada, viven el desplazamiento, viven revictimización de parte del Estado. Entonces, pues sí, como que a pesar de todo eso igual, y a pesar de unas violencias que se recrudecen, igual hay ejercicios de pedagogías y de esfuerzos por la memoria. Creo que un tema también en el que hemos avanzado muchísimo y que nos falta reconocerlo y potencializarlo más es todo el tema de arte y memoria. Justo ayer en el Centro de Memoria teníamos un conversatorio con Jesús Abad Colorado, fotógrafo bastante conocido, y si no lo han visto, les invito a verlo, el documental El Testigo, que narra un poco de sus fotografías, un poco de su proceso como fotógrafo del conflicto y también como fotógrafo de la paz. También la exposición fotográfica de él, justamente como todo este proceso de memoria desde la fotografía o memoria desde la danza, desde el arte, las cantaoras, por ejemplo en el Pacífico, mujeres, muchas veces las tejedoras de Mampuján, es decir, como todas estas iniciativas de arte y memoria que hace falta reconocer y pedagogizar más. Entonces, pues es muy pertinente la pregunta también socialmente, ¿qué hacemos para lograr tener mayor impacto? Porque hay un montón de iniciativas, más desde las mismas organizaciones de víctimas, cómo logramos ser eco de esas propias organizaciones y llevar un poco más allá. ¿Cómo las instituciones de Estado, era otra pregunta, cómo las instituciones del Estado pueden fortalecer la cultura de paz? Pues es muy importante que el Estado reconozca que ha habido graves violaciones a derechos humanos, porque desafortunadamente ha sido con fallos de la CIDH como se ha logrado este reconocimiento, y entonces ha habido unas primeras iniciativas de reparación. Creo que la cultura de paz también empieza justamente por la reparación a los derechos vulnerados, pero tiene que ir más allá. Entonces todavía como una dificultad grande para la reparación, pero empezaría por allí, ¿no? Porque el Estado repare los derechos vulnerados a las víctimas directas, pero también como sociedad, por ejemplo, las afectaciones a la democracia que hemos vivido. Concretamente, pues las instituciones que estamos encargadas de temas de memoria, paz y reconciliación, pues un factor importante es creer a las víctimas, es difundir la voz de las víctimas, es también el reconocimiento de lo que les ha pasado, de lo que nos ha pasado como sociedad. Y
también el esfuerzo que debe hacer la universidad pública y las instituciones públicas, pero también la academia, desde los distintos sectores, por reconocer, analizar la violencia para construir paz o para aportar a la paz. Entonces, sí, las instituciones del Estado tienen muchísimo que hacer en fortalecer la cultura de paz. Para mí, tema central es el de reparación a las víctimas desde el Estado, la memoria o las iniciativas de memoria para la transformación y el tema de pedagogía de la memoria, como tres bastiones que deberían, tres pilares que necesitamos urgentemente. Desafortunadamente ya algunos lo estaban comentando, tanto aquí en el chat, veo que varios lo están comentando, pues el Estado en este momento, sobre todo a nivel nacional, no está garantizando esta apuesta de cultura de paz, de la implementación del acuerdo específicamente, pero también de la paz en los territorios. Y estamos viviendo un proceso de recrudecimiento de disputas territoriales y de violencias en los territorios. Entonces también, pues este es un sinsabor que lo que hace es que no necesitemos más urgentemente otro tipo de instituciones del Estado que garanticen los derechos de las víctimas, pero también que cobra mayor fortaleza o cobra mayor preponderancia y urgencia en este momento las instituciones locales, ¿no? Y lo que se puede hacer desde los territorios, si el gobierno nacional no lo logra o no le interesa, más bien, pues como desde las instituciones locales, desde los acuerdos locales, desde las gobernaciones, desde los municipios, se empieza a fortalecer esta cultura de paz. ¿Qué hace el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación frente a la zona rural? Bueno, allí nuevamente hago la claridad, porque esta es una confusión que suele presentarse muchísimo. El Centro Nacional de Memoria Histórica depende del Gobierno Nacional y directamente del Departamento Nacional de Planeación. Nosotros como Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tenemos una apuesta de, digamos, dependemos de la alcaldía local y específicamente de la Alta Consejería para las Víctimas, de la alcaldía de Bogotá, y particularmente en este periodo específicamente la alcaldía ha dado prioridad a los territorios rurales de Bogotá, particularmente el PDET de Sumapaz. De hecho, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación ha tenido varios procesos de reparación de las, no reparación realmente simbólica, digamos, no económica, pero sí de actividades de memoria en el Sumapaz, porque hay un interés muy importante por rescatar justamente esta población rural de Bogotá y el componente rural en Bogotá. Yo creo que ese es un tema central que se va a fortalecer ahorita con la implementación del Acuerdo de Paz y los PDETs, específicamente el PDET de Sumapaz. Y si bien tenemos como esta prioridad hacia el territorio de Bogotá, también tenemos un énfasis como esta alcaldía ha hablado específicamente de Bogotá, epicentro de la paz y la reconciliación, un poco como de implementar los acuerdos de paz acá en Bogotá, defender los acuerdos de paz acá en Bogotá, pero también de que acá en Bogotá la ciudadanía tenga una postura de paz mucho más clara y de que acá en Bogotá por lo menos se conozca lo que viene ocurriendo en las otras zonas del país y en las zonas rurales del país. Por eso, por ejemplo, estamos difundiendo acá en Bogotá esta masacre de Samaniego, porque si bien tenemos un énfasis en Bogotá, también pues nos interesa que se conozca, que en Bogotá se conozca lo que viene ocurriendo en el resto del país. Entonces, pues esas son nuestras acciones, son acciones de memoria, de paz y de reconciliación, tanto en la zona rural de Bogotá, específicamente en Sumapaz, les digo, también algo en la zona rural de Usme, y también dar a conocer en Bogotá lo que ocurre en otras regiones rurales del país. Y esta pregunta, la última que nos comparten de quiénes son los más beneficiados con la guerra, pues desafortunadamente, sin lugar a dudas, hay un gran negocio que todos y todas conocemos, que es el del narcotráfico, que se ha venido beneficiando profundamente de la guerra.
estas disputas por los territorios, en particular por territorios donde se produce o donde circula la droga, estas violencias que se han venido recrudeciendo, nos hablan de eso, ¿no? De ese negocio tan lucrativo que es el narcotráfico. Por supuesto que esos son unos de los grandes beneficiados, los productores de armas, los intereses económicos. Aquí también en Colombia se ha venido reconociendo como muchos de los territorios donde hay graves violaciones a derechos humanos, donde sobre todo ha habido desplazamiento forzado, hay intereses de extracción de recursos naturales. Entonces el despojo de tierra ha estado asociado muchas veces a los intereses por recursos naturales. Entonces allí también podemos decir que la economía extractivista se ha beneficiado de la guerra, ¿no? O termina siendo beneficiada por la expulsión de las poblaciones de los territorios donde hay interés de grandes mineras, de petroleras. Allí también hay unos beneficiados específicamente del tema de la extracción de recursos naturales. Porque al sacar a la población, pues proceden más fácilmente con un tipo de extracción que además pues deja nada más el daño medioambiental y muy pocos recursos para los territorios o ningún recurso para los territorios. Esos son como algunos de los beneficiados. Yo creo que también desafortunadamente hay que decir que una de las cosas que no se ha incluido suficientemente y no hemos pensado bien, que desafortunadamente tampoco se va a poder esclarecer con la Comisión de la Verdad actual, es el tema de las empresas que han estado financiando y que se han beneficiado de la guerra. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una sanción a alguna multinacional, pienso específicamente, por ejemplo, a la United Fruit Company, por financiamiento de paramilitares en Colombia, ¿no? O Coca-Cola también ha tenido un par de sanciones internacionales por el tema específico de financiamiento de grupos paramilitares, pero nos falta muchísimo por esclarecer pues quiénes han estado detrás de estos beneficios de la guerra y de esta financiación de la guerra, tanto de los grupos paramilitares como de las guerrillas, ¿no? Que ahí también hay un montón de intereses. Esa es una gran deuda de esclarecimiento de la verdad. Bueno, muchísimas gracias, doctora Fernanda Espinosa. Sí, es cierto, creo que en el imaginario de muchos de nosotros, incluso de los profesores, ahí se tiende a cometer el error de nombrar a dos instituciones muy distintas, al Centro de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Justo nosotros en la cátedra de Antonio Nariño, la semana pasada, en la sesión de hace 8 días, veíamos el documental No hubo tiempo para la tristeza, que siempre hace parte de nuestra temática. Nuestra cátedra tiene un proceso cronológico sobre el origen de la violencia, el origen, este tema que estábamos viendo, y veíamos justamente que para la época en que salió el informe Basta Ya, las cifras de desplazados iban 5 millones y ya justamente todas esas cifras que veíamos en el documental hoy están totalmente desbordadas. Por eso de ahí la necesidad que continuemos con este ejercicio de construir ejercicios de paz, de reconciliación, pedagogía para la paz, y la cátedra Antonio Nariño, que es una asignatura de la universidad para los estudiantes en el marco de la autonomía de la universidad, pues tiene un espacio que se extiende durante todo el semestre, y es un espacio en el que hacemos un recorrido por distintas temáticas para que finalmente tengamos ese llamado a que los estudiantes también son constructores de paz y de pedagogía para la paz. Pertinente entonces un comentario que hace Johan Muñoz: la gente que ha vivido el conflicto armado puede perdonar. ¿Por qué no ustedes? Solo siguen, cuando dice ustedes es porque los que estamos en la ciudad o los que estamos, o los que no han sido víctimas o no hemos sido víctimas del conflicto, ¿por qué no podemos perdonar? Infortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Invitar a los estudiantes pues a seguir profundizando estas reflexiones que hoy muy gentil Fernanda del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación nos trae. En un momento en el que justamente, como lo decía ella al inicio,
61 masacres han ocurrido en el corrido del año, con 240 muertos. Falta empatía al gobierno nacional para leer un poco lo que está sucediendo en el país y tal vez en ese tipo de manifestaciones, pero bueno, tenemos que continuar con ese ejercicio. También invitar a los estudiantes a que compartan esta grabación, este Facebook Live que hace la Universidad Antonio Nariño, porque justamente también esa es la iniciativa, que llegue a otras comunidades, a otras personas, este espacio de reflexión que tuvimos la oportunidad hoy de escuchar y de compartir.